nombre mío es José Darío Hincapié Bedoya. Finca El Misterio, Vereda La Bohemia, del municipio de Risaralda, Caldas. Pues mi infancia fue, como le digo yo, siempre de mucho trabajo, desde muy pequeño. Desde muy pequeño me tocó trabajar bastante. Bueno, y entonces me tocó empezar a trabajar desde muy pequeño, trabajar la tierra. Tocaba con mi papá, él administraba fincas en compañía, en esa época se daban las fincas en compañía, y yo le ayudaba a él. Y de pronto pues se quedaba sin finca para administrar, o en fin, entonces le tocaba jornalear. Yo también jornaleaba cuando ya iba estando en más edad y le ayudaba a él. Y bueno, así fue pasando los años y ya se llegó el tiempo de que yo crecí ya un poco y me dio por irme de la casa a andar. Yo soy antioqueño, pero me trajeron de muy poca edad, tenía 4 años y medio. Llegamos a vivir allí abajo, allá a La Trinidad, una finca allá, La Trinidad. Ahí estuvimos 4 años y pasados los 4 años vinimos a vivir acá, a esta vereda. Estuvimos otro tiempito, de ahí ya volvimos por aquí y ya pasamos la vida, yo he pasado ya el resto de vida allí en Surrumbí y acá en La Bohemia. Ya luego conseguí esta finquita y ya. Pues esta finca la conseguí, sería pagada a poquitos. La fui pagando y me valió 80.000 pesos. ¿Hace cuánto? Eso fue como en el 70 y... ahí como en el 76 o el 77. Pues a la esposa la conocí, que nos fuimos a vivir a una finca del papá. Y ahí nos conocimos. ¿Y cómo la conquistó? Pues yo no sé, sería mirándonos porque en esa época las cosas eran diferentes ahora. Cuéntenos un poco de eso, ¿cómo fue esa época? No, pues sí, ella estaba muy jovencita y yo también, pues yo estaba pues no, yo sí tenía como cuando nos conocimos, tenía como 18, 19 años, algo así, y ella estaba de 12 años. Y estuvimos 5 años mirándonos. Y ya a los 5 años nos casamos. Y nos casamos nos casamos en el 58, en diciembre del 58. Pues el cultivo del café es una cosa que de toda la vida, lo que hay que yo me conozco el café y pues es un cultivo que a veces es rentable y otras veces no, pero no se puede dejar, porque es lo único que se sostiene más fácil y si usted saca un costalado de pasilla se lo compran y le dan la plata ahí mismo y lleve el café que lleve, se le dan la plata ahí mismo. Entonces pues yo creo que el mejor cultivo es el café, porque hay muchos cultivos ahora que los entrega uno y se los pagan por allá a los 8, 15 días o bueno. Entonces el café yo creo que es el mejor cultivo que hay. Pues desde que inició la cooperativa acá en Risaralda, yo no recuerdo el año, pero desde eso soy socio. Pues la cooperativa tiene muchos beneficios, por ejemplo, lo de
por lo que la salud, que uno va ahí y saca un ficho y le sale muy favorable. Adquiere uno cosas de la cooperativa y le salen más favorables. Y bueno, ya tiene muchos beneficios. A mí me parece pues que, por ejemplo, nosotros tuvimos, y todavía eso de, ¿cómo llama? Que dan un carnet a uno de salud, él vive, sí. Bueno, y nos hemos servido mucho de eso, de consultas. ¿Por qué cree usted que es el caficultor de la semana? Pues no sé, era uno juicioso y toda la vida ha sido de la caficultura. No, pues ¿qué les digo yo? Ser uno muy juicioso, que sean muy juiciosos con sus fincas y bregar a tenerlo más bien tenidas que se pueda, donde le alcance a uno los recursos para sostenerlas.